no me dejen solo. ¿Cómo? ¿Quién no participa? No, ya de compromiso. El amén. Damos la bienvenida a todos los que estén conectándose a través de internet. En el nombre de Jesús, que la revelación también llega hasta sus corazones, hasta su mente. Que el Espíritu Santo, mi madre, hace su labor desmenuzando la palabra para un mayor entendimiento. En el nombre de Jesús, bienvenidos. Ok, sigamos con el tema que iniciamos el domingo pasado, que le pusimos al título el alimento de los últimos tiempos. Esto fue lo que mi apóstol estuvo enseñándonos desde el Congreso, así que vamos a darle continuidad a eso que el apóstol empezó en el Congreso, y a reforzar más y a seguir estudiando más sobre esto del alimento de los últimos tiempos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué? ¿Cansados? ¿Estresados? No, fuera todo estrés, todo afán en el nombre de Jesús. Que no les moleste el sol, el frente que tenemos hoy acá. Confío en que pronto tenemos las cortinas y todo eso, ¿no? Y el aire acondicionado también, ¿no? En el nombre de Jesús. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 6 verso 27. Acepto esa declaración, instrumento de Dios para anunciar su palabra. Te pido el mensaje, te pido unción y denuedo, y yo lo recibo en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. El 6:27, 6 de Juan. Ayer el grullo andaba empachangado ayer. Una pachanga, eso. Estuvimos padres, la pasamos muy bien. Y estuvo hermoso ahí. Todo desvelado, Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino, ese sino significa que sí le vamos a echar ganas a algo. Si tienes una prioridad, estás laborando, y si tienes eso en tu corazón de estar por algo, ¿por qué trabaja la gente? Pues por la necesidad de tener algo que comer, si no se muere, ¿no? Entonces, pero no por la comida que perece, sino por otra comida. Es decir, hay una que perece, pero hay una que no. ¿Verdad que sí? ¿Entendí? Exacto. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Entonces hablemos del alimento de los últimos tiempos. Este alimento es para vida eterna. Este alimento es para inmortalidad. Este alimento es para no perecer, sino para permanecer. Y de alguna manera lo que nos está diciendo es que nuestro enfoque, nuestro énfasis, nuestra prioridad sea ese alimento, si lo alcanzas a detectar. Es naturalmente, o sea, en lo humano es aceptable que la gente haga todo en base al trabajo. Es decir, a su labor. Cambian de estadía, cambian de ciudad, horarios y todo, dependiendo cómo se le acomodó el trabajo, ¿sí o no? O sea, debido a que es la fuente, es el trabajo, estoy trabajando para esto, ¿ok? De ahí empiezan a acomodar todo y acomodan a los hijos y se cambian de ciudad. Y es súper aceptable humanamente, ¿sí o no? Muy pocos han hecho esto con prioridad por el alimento correcto. Es decir, pocos dicen: no, yo cambio mi trabajo donde está. O sea, mi prioridad es donde yo estoy recibiendo el alimento que me nutre. ¿Sí me explico? O sea,
Inclusive hay gente que, pastor, me cambio a tal ciudad. ¿Por qué? Porque me salió tal trabajo. Y siempre a todos los que han ocurrido eso, y son varias personas que han pasado por eso, siempre les digo, y hay la palabra correcta en ese lugar. Siempre les desafío y les reto con eso. Y hay la palabra correcta en ese lugar. No, pero es el trabajo por el que he estado orando. ¿Y qué es esto por lo que he estado orando? Y muchos seguían con esa prioridad. O sea, y pocos hacen los cambios por la palabra. Es decir, nadie dice, y me cambié a Guadalajara porque ahí está la palabra. ¿Sí me explico? Nadie hace eso, o sea, o al menos los que no le han llegado a ese tipo de revelación, ¿me entiendes? Por la palabra. Eso. Ajá. Se hizo el cambio y todo por la palabra, porque mi prioridad es el alimento, pues, ¿no? Y en base ahí, pues se tiene que acomodar todo lo demás. Pocos y exalto y bienaventurado el que entiende la prioridad. Es primeramente lo de Dios, ¿amén? Lo demás tiene que acomodarse. Ok, desde el domingo pasado entonces demostramos que hay alimento espiritual, ¿sí o no? Hay alimento espiritual y aún hay bebida espiritual. Vamos a estando ahí mismo en Juan, estamos en el capítulo 6. Vamos a irnos a los primeros versos. Yo estoy en otro capítulo, con razón, aquí en el capítulo 5. ¿Dónde ando? Así, ¿dónde ando? Es en el capítulo 6. ¿Mande? En el Facebook. No, andaba en otro capítulo. Ok, capítulo 6, en el verso 20. Estábamos en el 27, ¿cierto? Ok. Te platico el contexto, no lo vamos a leer, pero el contexto es lo siguiente. Jesús viene de alimentar a 5,000, ¿sí? Sin contar mujeres y niños y todo eso. Viene de eso, o sea, recién y se aventó el milagro y todo de alimentar a 5,000. Termina ese acontecimiento, ese evento, esa cruzada que se aventó Jesús, y cae la noche. Resulta que se van los discípulos en una barca. Jesús se había quedado orando por acá, ¿sí? Y los discípulos ni cuenta, ya habían avanzado quién sabe cuántos estadios, menciona la Biblia, ¿sí? Y de repente pues Jesús ya termina de estar, después de ministrar a 5,000, está orando ya con el Padre, está en la presencia, y ya entonces Jesús ya va a la barca y resulta que ¿y mis discípulos? Ya habían avanzado allá. Entonces Jesús empieza a caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan de la historia, el acontecimiento? Jesús camina sobre el agua y es cuando pasa todo eso de que se asustan y dicen que un fantasma y todo, no teman, soy yo, etcétera. Pedro camina y todo eso que ya conocemos. Pedro se hundió, pero caminó y pasó todo eso. Resulta que la gente que había recibido el milagro del alimento se dio cuenta que Jesús se había quedado y que los discípulos se habían ido, y que de repente ya vieron que ya no estaba Jesús, y describe la Biblia que entonces le siguieron, que se subieron a diferentes barcas para seguirle a Jesús. Y ese versículo es el que quiero encontrar. ¿En qué parte me quedé? Debe estar en los 20 y tantos. Desde el 22 dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había
habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, voy en el 24, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron hacia Capernaum, que estaba al otro lado del lago ese, del mar, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús. O sea, ellos se dieron cuenta que se habían ido las barcas, los discípulos, o sea, querían saber qué pasó. Pues tal vez no lo vieron caminar sobre el agua ellos, pero se sorprendieron cómo está ya del otro lado. Iban al mitote, pues la neta, o sea, iban por el morbo de que Jesús se había quedado y de repente ya no estaba, y lo vieron allá al otro lado en Capernaum. Entonces, ¿cuándo llegaste acá?, le preguntaron en el 25. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta es otra de las cosas. Jesús les dijo, o sea, la neta, también me están siguiendo porque comieron gratis, o sea, ¿no? Y se atrevieron a agarrar sus barcas, cruzar el mar y todo, y a seguir y hacerme la barba. Jesús estaba haciendo directo Jesús ahí. Estoy usando otras palabras, parafraseando, pero le está diciendo: me están buscando por el pan, porque comieron. ¿Sí? Y fue cuando en el 27 les dice: si van a hacer todo, háganlo por el pan correcto. ¿Sí? No lo hagan por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. Ahí fue cuando respondió. Ese es el contexto. La gente hizo cosas impresionantes por el pan gratis, y era un pan físico. ¿Me están siguiendo? Ok, vamos a brincarnos al versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Así está escrito, ¿no? Lo que está escrito es sombra. La ley es sombra, figura, ¿estamos? Y Jesús en el 32 les dijo: de cierto os digo. Mira lo que está aclarando Jesús: no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Qué afirmó Jesús? Que Moisés no os dio el pan del cielo. Atención con esto: en Moisés nunca vas a encontrar el verdadero pan. Que tenga oídos para oír, que oiga. Tú y yo ya sabemos a qué se refiere Moisés, o qué representa Moisés. A la ley misma, a la ley que dice en Corintios que está escrita, grabada en piedras, incluyendo los 10 mandamientos. ¿Vale? Moisés no tan solo, como muchos quieren hacerlo, que solamente se refiere a lo ceremonial y le llaman ley ceremonial. Cabe mencionar que en la Biblia no está tal división de ley. Ley ceremonial, ley moral, no está en la Biblia tal cosa. ¿Estamos? En la Biblia se menciona la ley de Moisés. Sí menciona otro tipo de ley. Mira lo que estoy diciendo ahora. La Biblia sí menciona la ley del Espíritu. La Biblia sí menciona la ley de la libertad. Amén. Por cierto, hay que mantenerse firmes en la ley de la libertad. Hay una ley que sí te favorece, la del Espíritu. Y eso es, se rige sencillamente por el amor. ¿Estamos? No por el que tengo que hacer o dejar de hacer. Sencillamente es el amor. Tú y yo somos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es amor?
Esa es nuestra guía, nuestro impulso, nuestro motor, el mismo ágape de Dios. La ley del Espíritu. Luego platicaremos más o desarrollamos más estas diferencias de ley. Pero Moisés representa a la ley que la gente lo dividió en moral y ceremonial, incluye todas. Pablo fue tajante, dijo, la escrita en piedras. Es más, la ceremonial no se escribió en piedras, fueron otro tipo de cueros y no sé qué. O sea, si todavía somos más estrictos, a los 10 mandamientos le llamó ministerio a muerte. Todo eso más fuerte todavía. Ok, Moisés, ¿qué representa redimido? Diga conmigo, la ley. Así que Moisés representa la ley, lo sabemos aquí en casa. Pues Moisés no te da el pan del cielo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, y si te vas a los originales, dice más mis padres. Ok, os da el verdadero pan del cielo. Así que hay un pan del cielo que no es verdadero. Hay uno verdadero, pero hay uno que no es verdadero. Y la gran confusión, la gente ha creído que ese pan se encuentra en Moisés. Estamos hablando del alimento de los últimos tiempos. ¿Están acá? Sigamos leyendo. Estamos en ¿qué versículo? En el 32. Y el 33, Jesús aclara, el pan del cielo es aquel que descendió del cielo. O sea, ese no era el pan del cielo es el que descendió del cielo. Y en el 35, bueno, gente le preguntó, danos de ese pan y todo. La gente iba por el pan, pero no sabía por cuál, pues. O sea, ellos iban por saciarse en su físico. Danos de ese pan, queriendo quedar bien. Y Jesús les dijo, yo soy el pan. En el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan. ¿Qué les dijo Jesús? Ahora, quiero que analicen lo siguiente. Salud divina. Yo soy el pan. ¿El pan de qué? Te aseguro que en este pan no hay muerte. Te aseguro que en este pan no hay muerte. Muchos religiosamente creen estar alimentándose del pan de vida, pero mueren. En el verdadero pan no hay muerte, dije. Pastor, pero alguien se tiene que morir. No hay muerte, dije. O sea, en ninguna de sus variantes, en ninguna de sus presentaciones, no hay muerte. En el verdadero pan. ¿Cómo se llama este pan? ¿De muerte? De vida, señoras y señores. Y que nadie te confunda. Es que de todas maneras se tiene que morir, hay que entrarle a Moisés. Ese no te da vida. Yo soy el pan de vida. Y mira lo siguiente. El que a mí viene. ¿Cómo dice? El que a mí viene. A ver, repite conmigo, el que a mí viene. Entonces, es el que viene. ¿Sí? No vayas a Moisés, ven al pan de vida. El que a mí viene. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es decir, cuando vienes al pan de vida, estás comiendo ahí. Cuando buscas correctamente y al correcto, estás comiendo. ¿Estás siguiendo? El que a mí viene. Y luego dice, y el que en mí cree. ¿Cómo dice en la segunda parte? Pero a ver, va de nuevo. El que a mí viene
Y otra, el que en mí cree. El que a mí viene y el que en mí cree. El que a mí viene tiene que ver con comer. El que en mí cree tiene que ver con beber. Porque hay gente que va, que viene, mejor dicho, a Cristo, pero no cree. ¿Sí? Entonces el que en mí viene y el que en mí cree. El que en mí viene ya está de alguna manera comiendo ahí. Y el que en mí cree está bebiendo del agua espiritual, de la bebida espiritual. ¿Qué versículo voy? 35. ¿Sabes qué creo? En nombre de Jesús, en los últimos tiempos se despertará un hambre y sed de su palabra. Hambre y sed de su palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Proféticamente lo creo, que correrán y vendrán al pan de vida. Correrán a saciarse, buscarán del pan de vida. Por cierto, muchos lo buscarán tarde. Muchos buscarán y no lo van a encontrar, lo buscarán tarde. Pero todavía es tiempo de buscar del pan de vida. Siguiente versículo, Fabián. Todos los que el Padre me da, dice 36. ¿Sí, seguro que ese es el 36? Sí, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Por eso dijo el que a mí viene y el que en mí cree. Muchos no le creen. 37, ahora sí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. En el nombre de Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esta parte de aquí yo lo profetizo, que pronto vendrán a la presencia de Dios, y vendrán de toda clase de personas, todo tipo de personas, y no le echo fuera, dice. Impresionante. Moisés sí quiere excluir, la religión sí excluye, pero el que a mí viene, dice Dios, yo no le echo fuera. O sea, no puso condición de el que a mí viene, pero si es homosexual o no, el que a mí viene. Qué impresionante. Bueno, los feos como habrá sus excepciones. No sé. Sencillamente es el que le busca, el que a mí viene. Así es Dios, no hace acepción de personas. Qué hermoso Dios. La sociedad, la religión hace acepción de personas. Dios no. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Di conmigo, Jesús es el pan de vida. Aleluya. Aleluya. Vamos a brincarnos al versículo 48. Del 48 al 50. 51. Jesús, afirmando una vez más, dijo: yo soy el pan de vida. ¿Pan de muerte? No, pan de vida. Siguiente versículo. Mira lo impresionante. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Apocalipsis habla de un maná escondido, un maná distinto. Comieron ese maná. ¿Qué era el maná? Era un pan que llovía, ¿sale? Llovía, y ellos comieron. ¿Y qué pasó? Dice Jesús: murieron. ¿Y qué pasó? Murieron, colgaron los tenis. ¿Y sabes qué sigue pasando con la gente hoy en día? Lo mismo. ¿Por qué? Porque siguen en Moisés. Alguien me está captando, ¿verdad? Siguen en Moisés. No es el pan verdadero.
Siguiente versículo. Este es el pan que desciende del cielo, dijo Jesús, para que el que de él come, ¿qué dice? No muera. Pocos le creen esto a Jesús, pero Jesús dijo: no muera el que come del verdadero pan. Lo vuelvo a reafirmar: el verdadero pan no es de muerte, el verdadero pan es para que no mueras. Amén. El verdadero pan es para que estés en vida plena, abundante, para que recibas inmortalidad. Siguiente versículo, dijo: yo soy el pan que vivo, dice, el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Espérate, muchos hasta la fecha no han logrado discernir esto. Obviamente no estaba enseñando Jesús canibalismo. Obviamente no estaba diciendo Jesús que había que darle una mordida a su carne física, sino el discernir. ¿Te acuerdas cómo es que probamos nosotros el alimento espiritual? ¿Qué dice Job? Así como el paladar gusta el alimento físico, el oído, las palabras. El oído, las palabras. ¿Perdón? Y los sordos. Fíjate que hay quienes creyeron que era literal el oír físicamente, el percibir sonidos. Pero cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, no se refirió a los que no están sordos, ya ganaron los sordos, ya valieron, ahí se le echan. No, de hecho les hablaba a los que estaban oyendo, o sea, tenían la capacidad de oír, no estaban sordos, pues, ¿sí? Pero estos oídos a los que me refiero son los oídos espirituales. Así como los ojos de Efesios no son los ojos físicos, son los ojos del Espíritu. Amén. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, dice. ¿Me acuerdas? Así que no es cualquier par de ojos, ni es cualquier par de oídos. Estoy convencido que hay sordos físicos, pero que tienen abiertos sus oídos espirituales. Y viceversa. Hay quienes perciben muy bien físicamente, pero son sordos espirituales. Amén. Obviamente me refiero, Jesús, Pablo y un servidor, nos referimos al oído espiritual. Es decir, al que puedas entender, recibir la palabra y hacerla tuya. Me cayó el 20, me cayó revelación. ¿Estamos? Del mensaje de Dios. Eso ya lo probé. ¿Sí? Yo sé que el mensaje ahorita está pasando primero en un paralelo por el oído físico. ¿Sí? Yo sé que pasa así. Pero cuando esto llega a nivel espíritu, cuando esto llega a otro nivel, ya ganamos. Porque muchos me escuchan, muchos reciben, o sea, mejor dicho, me escuchan y no reciben. Todos escuchan el mismo mensaje. ¿Estamos? Aquí estamos un determinado número de personas y todos el mismito mensaje, pero no todos lo reciben igual. Yo declaro que todos me reciben abiertamente al 100% el mensaje de Dios. Pero para algunos estoy, ¿sí? Otros rebota así, no lo capté, no lo entendí, no sé. Por eso depende mucho de tu actitud y tu disposición para la palabra de Dios. ¿Están conmigo?
que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga. Muy bien, entonces el mensaje de la carne, del cuerpo, del sacrificio de Jesús no se ha logrado discernir correctamente. Jesús dijo en los evangelios como ese, que el que coma esa carne no tendrá hambre, que beba mi sangre. O sea, parece canibalismo. Por eso mucha gente se fue. Dura palabra es esta, ¿quién puede oírla? Y la gente se fue. Se le fue a Jesús la gente. Y siguen sin captar, siguen sin entender, sin tener los oídos del Espíritu abiertos. Dice Jesús, que aún hasta los discípulos se asustaron. Dice, yo creo que Pedro se estaba imaginando y orando acá. ¿Quién sabe qué pasó por la mente de ellos? Y Jesús les termina diciendo, a ver, tranquilos, tremendos. Primero, ¿se quieren ir ustedes también? No hay bronca. Ciertamente ellos me siguieron y a ustedes yo los escogí, pero no le hace, aunque yo personalmente los haya escogido, ¿se quieren ir? No hay bronca, les dijo. Adelante. ¿Sí? Pero alguien va a captar el verdadero pan, alguien va a recibir el verdadero alimento. Y como que no les quedaba de otra, dijeron, yo pienso que hubo un destello de revelación cuando expresó, ¿quién fue? Pedro, que dijo, ¿a quién vamos a acudir si solamente tú tienes palabra de vida? Ahí está el alimento. Si solamente tú tienes palabra de vida, ¿quién más? Hubo un destello ahí. Y como que Jesús le cayó el 20, sígame lo bueno, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué onda con la carne? ¿Qué onda con comer de eso? De la carne. En el nombre de Jesús. Es entender el sacrificio de Jesús, que en Redimidos lo hemos hablado por años, el sacrificio completo de Jesús. El sacrificio completo, no tan solo el sacrificio físico, sino total, es decir, también su sacrificio espiritual. Lo hemos platicado. Hubo una sombra en Éxodo 12 cuando estaba ocurriendo lo de las plagas y todo eso en Egipto, y hubo una instrucción, acuérdate, la sombra en Moisés, la ley es la sombra de los bienes venideros, y hubo tal instrucción que les dijo a las familias de los hebreos, les dijo, viene el heridor, por familia, les dice, sacrifiquen un cordero, ¿se acuerdan? Por familia, un cordero. La sangre va a ser señal, y la sangre pónganla en los marcos, en los dinteles. Pero el corderito hay que asarlo. Hay que asarlo el cordero. Y les dio instrucciones específicas. El cordero tiene que ser macho, tiene que ser tierno, tiene que ser de tal edad, tiene que ver sin defecto. Y todo eso es la sombra de Jesús. Aún la ternura, macho, sin defecto, sin pecado, la sombra de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y les daba las instrucciones. Y va a ocurrir esto, van a hacer esto, van a asar al cordero. Y esa noche van a cenar carne asada de Sonora, aleluya. Carne asada a fuego. Acuérdame, Fabián, está en Éxodo 12, por allá desde el verso 5, 8, 9, no me acuerdo, donde dice que tiene que ser asada y no cocida y no cruda. Mientras que en Moisés era algo literal,
Y acuérdate que tiene un paralelo, una verdad literal, tiene un paralelo a una verdad espiritual. ¿Cierto? Aquella noche comerán la carne, ¿de qué manera? Asada al fuego. A pesar de que la gente que estudia la palabra sabe de esto, no ha visto la sombra, no ha visto a qué apunta. El cordero tenía que ser asado a fuego. ¿Sí o no? Asado al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Todo lo que apunta al sacrificio de Jesús. ¿Sabes que para hacer el pan tuvo que pasar por fuego? Un pan no es pan si no pasa por un horno, ¿sí o no? ¿Sabes qué representa la levadura? ¿Me tengo que ir a eso o nada más lo recuerdo? La levadura representa la ley, a la doctrina de los fariseos. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. No les dijo a los fariseos, primero les dijo, cuídense de la levadura. Y ellos dijeron, caray, la levadura, se nos olvidó, menso. No le dijo menso, ¿no? Se nos olvidó, no te trajiste la levadura, está diciendo por el pan y que no sé qué. No entendían, los discípulos pensaban literal, natural, inmediato, razonaban humanamente, animalmente, así dice en una parte de la escritura que decir humana era animal. Y así pensaban y así razonaban, y muchos hoy en día siguen así, razonando así. Nicodemo pensaba así, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi mamá otra vez? Estoy viejo. O sea, razonando literalmente, ¿sí me explico? Eso muchos no captan, no reciben la palabra. Esto se va a discernir espiritualmente. Entonces Jesús sabía que estaban hablando, murmurando. Yo me imagino que estaba acá Jesús después de la instrucción, cuídense de la levadura. Y que ellos empezaron, se te olvidó el pan. Empezaron así. Y yo me imagino acá a Jesús con una sonrisa. Ay, esto es tremendo. No sé. Hasta que Jesús les dijo, a ver, espérenme tantito. Esta es en mi versión, acuérdate. Espérense tantito. ¿Cómo van a pensar que me refiero al pan? ¿No se acuerdan que hicimos el milagro de 5,000? ¿Con cuántos panes? No, pues que con tantos. ¿Y cuántas cestas recogieron de sobra? Tanto. Okay. ¿Y se acuerdan de la otra ocasión que fueron 4,000? Que también les dimos pan. Sí. ¿Cómo vas a creer que me estoy cuidando por el pan físico, por el pan literal, si hay poder para multiplicarlo, si hay poder para que la provisión sea constante? Amén. Y eso te quiero decir a ti de una vez, no te me estreses por el pan natural, porque hay poder y hay respaldo de Dios para que nunca te falte. Porque sé que aún tu cuerpo necesita un pan natural, me doy a entender, un alimento físico. Espera, confía en el respaldo de Dios, que siempre habrá la provisión constante. No te me estreses por vestido, techo, comida, sustento, que Dios está ahí siempre para bendecirte. No te me estreses por eso, que la multiplicación de lo material, de esa provisión, es para ti que le crees. En el nombre de Jesús. Le das un aplauso a Jesús por eso. Empieza a exaltar a Jesús de todo, porque aún en lo físico Dios tiene cuidado. En nombre de Jesús. Aleluya. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, no me refiero al pan físico, no me refiero a esa levadura, sino a la levadura que quiero advertirles que tienen que tener cuidado, es a la doctrina de los fariseos. Es decir, a sus mandamientos, a sus reglamentos, doctrina de hombres, ¿sí? A la ley misma. Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. ¿Sabes que Jesús era un pan sin?
Aleluya. ¿Por qué crees que comieron panes sin levadura? Espérame tantito. Tú también eres pan. Como que esa parte un bizcocho, un bizcocho. Un negrito. Señora, ¿qué hacemos con esta congregación hermosa? Damos un mensaje hermoso y todo. Negrito, un mensaje. Virote salado. Ay, Señor, ayuda. Pero es real lo que te digo, también eres pan. Así como dijo Pablo, masas como sois, sin levadura. Sin levadura. Así que los panes sin levadura es sombra tuya. ¿A qué se refiere panes sin levadura? Pues, sin ley. ¿Y por qué tú y yo somos panes? Porque tú y yo entendimos el sacrificio de Jesús en el infierno. No cualquiera es pan. Tuvimos que haber pasado por fuego para hacer pan. ¿Me doy a entender? No cualquiera es pan. Pastor, yo no pasé por fuego. Juntamente con Cristo, por la fe, se te contó a ti. Amén. Él fue el que verdadera y literalmente pasó el fuego por ti. Y en la fe se te contó a ti la sustitución. Amén. Así que juntamente con Él fui en la semejanza de su muerte. Juntamente con Él fui plantado. Juntamente con Él fui crucificado. Pero juntamente con Él fui levantado de entre los muertos. Juntamente con Cristo resucitado por la gloria del Padre. Así que pasamos el fuego sin sufrir. Tú y yo somos panes. Pero ha habido panes con levadura. Que por favor esta vez sea sin levadura. Amén. De tanto hablar de pan, pastor, ya me dio hambre. Okay. Y luego con cafecito. Okay. Pan sin levadura. Sigamos en la instrucción. Iban a comer de la carne. En primera a los Corintios 11, 20 y tantos por allá, cuando habló de la Santa Cena, Pablo hizo alusión a lo que Jesús hizo con los discípulos en la Santa Cena, cuando partió el pan, tomaron vino, ¿se acuerdan? Y que lo hiciéramos en memoria de Él, anunciando su muerte. Pero Pablo advirtió que el que hace esto, participar de la Santa Cena, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio trae para sí. O sea, se acarrea hasta algo negativo. Es más, Pablo dijo que muchos duermen por no discernir el cuerpo. O sea, por lo cual, debido a eso, a que han participado de eso sin discernir, o sea, sin comer correctamente de esto, sin entender el sacrificio del cuerpo. Y cuando digo cuerpo, y ahí en esa parte de 1 Corintios, la palabrita cuerpo en su etimo tiene que ver de manera integral en todo su ser. De acuerdo a misma 1 Corintios, pero en los capítulos 15 por allá se menciona que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. ¿Sabían eso? ¿Cierto? Así que el sacrificio de Jesús no tan solo fue en su cuerpo físico, sino también en su cuerpo espiritual. Amén. Ok. Entonces había que discernir el cuerpo, había que discernir o entender el sacrificio para participar de la Santa Cena, o sea, de comer del pan y beber del vino. Mira, ahí está. Será culpado del cuerpo y de la sangre, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, yo me adelanté con el sin discernir, pero indignamente siempre lo habían interpretado, es que pensaste mal esta mañana, no vas a participar de la Santa Cena,
indignamente, andaba de pecador, andaba de cochinón, andaba viendo un montón de cosas, eso es indigno. A eso no se refiere indignamente. Por si tenías esa duda, a eso no se refiere. Lo afirma el siguiente versículo. ¿A qué se refiere indignamente? ¿A cuál? Ok. Como me falta el último numerito, 20 y tantos, ahí está. El que come y bebe indignamente, ahí te va. Es decir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el gran problema? Ayúdame. El no discernir. ¿Cuál es el gran problema? El no discernir. Y eso es lo que pasaba con el que coma de este cuerpo, de esta carne, y no discernían, se imaginaban canibalismo. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo? O sea, si vas a comer y beber, que sea dignamente. Es decir, que venga el discernimiento. A ver, levanta tus manos porque voy a volver a declarar revelación en el nombre de Jesús, para que puedas discernir de una vez por todas. Si no lo habías captado en el tiempo que estás con nosotros, en el nombre de Jesús, hoy viene el discernimiento. Espíritu Santo, mamá, trae esa revelación. Te lo pido a favor de todos los que están presentes y a favor de cada oyente y seguidor de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, que venga el discernimiento correcto, que venga la revelación, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, en este tema, en el conocimiento de tu palabra, que venga la revelación perfecta de lo alto, y lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que no se trata de comer y beber así nada más, sino discernir. De hecho, así es como verdaderamente estás comiendo, pues. Y aquí hay un discernimiento del sacrificio del cuerpo. Regresamos a Éxodo 12, Fabián, donde estábamos. Yo quería platicar también del vino, pero se me está acabando el tiempo. Éxodo 12, había que comer asada la carne del animal. ¿Por qué asada? ¿Por qué Jesús? Es el Cordero de Dios. ¿Y a qué se refiere la carne asada? Es que pasó por fuego. Pasó por fuego, es que de una vez por todas sufrió el infierno. Jesús fue quemado en el infierno. Amén. Siguiente verso, Fabián. Y ninguna cosa, después de haber dicho que comas asada la carne, ninguna cosa, ¿cuántas? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino, aquí está la instrucción específica, sino asada al fuego, todo, sus pies, su cabeza, sus entrañas, todo. ¡Wow! Sabes que por mucho tiempo se había comido al cordero crudo. Espérame, que se capte lo que voy a decir. Porque de Jesucristo solo se habló, y hasta la fecha en muchos lugares se habla del sacrificio físico de Jesús, y aún negando que fue al infierno. No ha sido asado el cordero para mucha gente, me voy a entender. ¿Y cómo están comiendo al cordero? Crudo. Porque no se ha logrado discernir. ¿Me voy a entender? Y la instrucción es que no sea cruda, ni cocida en agua. No estuvo calientito así nada más las profundidades. No, fue asado totalmente. Su sacrificio fue total. Ninguna parte se le escapó. Es que si dijeron algo negativo del páncreas, no lo sé, y la gente páncreas ya se muere, dice. Sí, y en la Biblia no dice que él se hizo llaga en su páncreas, o sea, no, espérate, en todas sus entrañas. ¿Sí me explico? O sea, su sacrificio trae beneficio total. Y no tan solo en el físico, es espíritu, alma y cuerpo. El soma completo, el cuerpo. Soma es la palabra cuerpo, que es total. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y físico, pues, carne.
física. El cordero que tú y yo estamos comiendo, la carne que estamos comiendo, es asada, no cruda, amén. Para que sea pan, de la tierra brota el pan, dijo en Job, y debajo de la tierra está convertida en fuego. ¿Sí dice, no? ¿De dónde salió el pan? Debajo de la tierra. Jesucristo es el pan. Proverbios 31, la mujer virtuosa da la comida a su familia. ¿Quién es la mujer virtuosa? Mi madre, Espíritu Santo. Y dice que da la comida a sus hijos, a su familia, y aún a sus criadas da ración, le da parte de alimentos. Hay criadas, lo platicamos más sobre criadas del Espíritu Santo, pero hay hijos del Espíritu Santo, amén. Y los hijos son alimentados por la mujer virtuosa. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Qué alimento da? Dice que trae el pan desde lejos. Que la mujer virtuosa trae el pan desde lejos para darlo a los hijos. Y la gente pensaba que era en lo literal una mujer muy luchona, trabajadora, y ahí va, y hasta el mercadito, camina cuántas cuadras, ahí va, me da tantos virotes y trae el pan de lejos. No se refiere a mi madre que fue al mismo infierno a traernos el pan. Fue ella que levantó a Cristo de entre los muertos. Fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesucristo del mismo infierno. Ella nos trajo el pan. Ella nos trajo el alimento. Es mi madre, Espíritu Santo. Aleluya. Honra a ti, mamá. Pues Jesús dijo: yo soy el pan, Él es el cordero, Él es todo. Cuando se trata del alimento correcto, Él es. ¿Amén? Él es. El maná el maná escondido está en entender, en discernir ese sacrificio que no se ve captado. Él es el maná. El pan que te nutre para vida eterna. Y no me refiero solo a ser libre del infierno, sino inmortalidad plena en todo tu ser. Acuérdate que su sacrificio trajo beneficio en todo tu ser. Mientras que en muchos lugares enseñan que fue un sacrificio físico, y que su sacrificio físico, su muerte física, trajo beneficio en el espíritu. Mira qué cruce, qué choque. O sea, es decir, su sacrificio físico trajo beneficio en mi físico. Amén. Mientras están creyendo que la muerte física trajo vida espiritual, no es así. Perdón, pero no es así. Su muerte física trajo vida física, pero su muerte espiritual trajo vida espiritual. Y espérate, ¿no venció a la muerte en una de las áreas tan solo? Él padeció las dos muertes igual que el primer Adán: muerte espiritual y muerte física. Amén. Y las dos las venció. ¿Para qué? ¿Para que tú nomás venzas una? No, no. No y no. Es tiempo que venga la fe para una inmortalidad plena y total, porque se trata de la última generación. Se trata del alimento de los últimos tiempos, de la generación que no verá muerte. Y lo digo categóricamente: pastor, aunque nos escuchemos como locos, no me importa lo que diga la gente, sino lo que ha dicho Jesucristo, lo que ha dicho en su palabra. Es para que tengas vida plena, total, en todo tu ser, no tan solo espiritual, no tan solo ser libre del infierno, sino ser libre de la gran tribulación. Estoy hablando de un cuerpo físico, un cuerpo físico incorruptible.
Uno que no se enferme más, ningún achaque, ningún dolor. Pastor, no he visto ni uno de esos, pero van a empezar los primeros. En el nombre de Jesús. Y tú y yo no nos guiamos por vista. Hasta que vea uno, entonces voy a creer. Cuando vean a los primeros, van a creer muchos y van a correr en destiempo. Pero entiéndase de una vez por todas, su muerte espiritual trajo vida eterna espiritual, pero su muerte física trajo vida física eterna. Venció las dos muertes para darte la victoria a ti. ¿Sí o no? Se hizo obediente hasta la muerte espiritual y muerte de cruz en Filipenses 2:8. Así que este pan, este alimento es para traer beneficio en todo tu ser. Tan solo he hablado del pan y se me acaba el tiempo. Solo recuerdo rápido del vino. El vino es bebida espiritual. ¿Estamos? El vino es bebida espiritual. ¿De dónde sale el vino? De la uva sale el vino. De la uva. Amén. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Hay una vid literal y preparan un vino literal. ¿Sí? Pero Jesús dijo: yo soy la verdadera, la planta verdadera donde va a salir el verdadero vino. Yo soy la vid verdadera. Y muchos lo dicen de manera religiosa y que te lo expliquen, pues. Él es la vid, Él es el pan, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, pero no se ha entendido eso, no se ha discernido. Ok, es la vid. ¿Y qué onda con la vid? Estoy enojado, sí. También fue quemada. Salmos 80, en el versículo 16 por allá, desde el 12 por allá, dice que trajo una vid de Egipto. Hiciste subir una vid de Egipto. El Egipto espiritual es el infierno y nos trajeron la vid. Pero cuando estuvo en el infierno, esa vid fue hollada, pisoteada. La vendimian, la pisan. La vendimian es que la pisan todos los que pasan por el camino, todos los animales, las bestias del campo la pisaban. ¿Sí? Y además ahí en Egipto espiritual fue quemada. Versículo 16 donde menciona que fue quemada. ¿Sí? Quemada a fuego está. Decía que esa vid, Él es la vid verdadera, ¿sí o no? Pues mira, quemada a fuego está. Son los salmos. ¿De quién hablan los salmos? De Jesucristo. Entonces, Él es la vid. Tú ves la vid en el salmo y se refiere a Jesucristo que fue quemada a fuego. O sea, por donde le busques hay todas las sombras, figuras del sacrificio total de Jesús. Pasemos al proceso de hacer el vino. Te recuerdo, tú y yo lo conocemos, que hay un lagar, es aquella sombra, ese lagar, ese tinaja, no sé cómo se le puede llamar, sinónimo, donde ponen toda la uva, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacen? Acuérdame, la están pisoteando. O sea, aún cada detalle, cada acto tiene un simbolismo. Eso representa cuando fue pisoteado Jesucristo en el infierno. La sangre de la uva empieza a salir, cada pisoteada representa ese tormento, ese sacrificio de Jesús. Ok, hay un tiempo, un proceso de fermentación, no lo sé, no conozco bien el proceso. El asunto que todo eso es una sombra de Jesucristo. Cuando Él se pudrió, su espíritu, debajo de los terrones, dice Joel 1. ¿Te acuerdas? Pasó ese proceso, vio corrupción, su espíritu, su carne no vio corrupción. Lo sé por Hechos 2:31.
31. Pero él, la corrupción fue en su espíritu. Porque ¿dónde se cargó el pecado? En él. Él fue en espíritu, fue al infierno hecho pecado. ¿Sí o no? Y sale el mosto, se fermenta y hace el mosto, el vino. Y Jesús dijo, el vino, mi sangre derramada, mi sacrificio como vid, como uva, como esa planta que estuvo en Egipto, etc. Pero además la copa, dijo, lo recordó Pablo en 1 Corintios 11, que dijo, la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero también la copa representa el descenso de Cristo. Porque aquella mujer que dijo, te traigo mis hijos, maestro, para que en tu reino esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso es lo único que pido, solicito, que en tu reino mis hijos. Ella quiso asegurar a los hijos que tuvieran hueso ahí en el reino, ¿no? Y Jesús le dijo, mujer, no sabes lo que me pides, la neta. Y le preguntó, ¿acaso podrán ellos beber de la copa que yo he de beber? Y ellos dijeron, Simón, sí, aunque quién sabe, las babas y todo. Pero no le hace, si eso implica estar en el reino, acá ser de los meros, no hay bronca, dijeron. Otra vez, sin discernir copa, sin discernir eso. Y Jesús les dijo, Jesús dijo, miren, al final, por la fe, van a beber de la copa los que crean. Los que crean. Pero mujer, así como lo platicas, como lo pides, es otro boleto, es otro rollo. En los siguientes versículos le dijo, esta es la copa que me toca beber, que de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustia que suceda? ¿Bautismo es la copa? Sí, pero no el bautismo en agua. Porque 9 capítulos atrás, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dijo eso, 9 capítulos atrás, ya había sido bautizado en agua. Entonces Jesús se refería a otro bautismo. ¿A qué bautismo? Al descenso en su espíritu, a las profundidades del mar. Malaquías, Miqueas. Ese es un nuevo profeta, Malaquías. Anótenlo, está ahí en la nueva versión Saúl Internacional. Miqueas 7:19 menciona que él fue a las profundidades del mar y allí sepultó iniquidades y pecados. Versículo 20 dice, y así cumplió la verdad, yendo a las profundidades del mar. Es decir, la copa representa el bautismo de Jesucristo, no en agua, sino el bautismo espiritual a las profundidades del mar. Amén. Y escucha, todo el que beba de esa copa, ¿cuántos junto con Cristo fuimos a ese lugar y salimos de ese lugar? Entonces puedes sentarte a la derecha, a la izquierda de Jesús en el reino. De hecho, afirma Efesios que fuimos levantados. Bueno, Jesucristo fue levantado por la supereminente grandeza del poder de su gloria y sentado en lugares celestiales. Y sí o no, dice que por la fe tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero ¿quién es el que tiene el privilegio de estar sentado? El que vio la copa. Amén. El que pasó juntamente con Cristo el descenso. Bueno, venía a hablarte de alimento, pero aún del que contiene el vino tiene tanto que ver con el sacrificio. La copa representa eso. El vino representa el sacrificio de Jesús. Todo esto lo hemos platicado aún en la Santa Cena, ¿sí o no? Aleluya. Yo creo en el alimento de los últimos tiempos. Te platico rápido una sombra. El primer milagro registrado
posiblemente no el primero de Jesús, y lo digo como así, posiblemente, pero el primero registrado en la Biblia fue de Jesús, milagro de Jesús, fue cuando Él convirtió el agua en vino. ¿Te acuerdas? Eran unas bodas. Salud. Eran las bodas de Caná. Y estaban ahí Jesús, discípulos, su mamá, estaban todos ahí. Había gente. Pero públicamente viene el primer milagro, donde su mamá le dice: convierte el agua, porque resulta que se acabó el vino. En la pachanga, en la fiesta, se acabó el vino. Recuerdo que en el Congreso platicé un poquito de eso en mi participación. Se acabaron el vino. Tal vez si los 12 andaban ahí pisteando vino y se lo acabaron. El asunto es que, ¿qué hacemos? María, mamá terrenal de Jesús, le dice: aviéntate un milagro. A mí me da luz que tal vez no era el primero, o sea, había más, porque ella ya conocía algo. Aviéntate uno así como los, ¿no? Dice, como la leche que se acabó y desde que estabas bebé andabas convirtiendo en leche. Y entonces Jesús le dice: mujer, pero no es mi hora, ¿qué onda? De hecho, yo siempre he dicho que pusieron en aprietos a Jesús en ese momento, porque no era parte del plan todavía, que Jesús le dijo: mujer, no es hora todavía de empezar con esto. Pero él tenía una autoridad terrenal, que era su mamá, y era someterse a eso. Parte de lo que expliqué en el Congreso era el sometimiento, parte de lo que expliqué era la autoridad, y él se sometió primeramente a esa autoridad de su madre terrenal, ¿no? Dijo: pues está bien, mamá. De hecho, ya había demostrado algo así cuando fueron a buscarlo los papás terrenales, y le dije: ¿qué le pasa? ¿Que no saben que me es menester estar en los negocios de mi padre? Sí, pero ya vente con nosotros. Okay. Al rato. Se sometía a los papás, ¿no? Eso es importante. Quiero resaltar siempre que el mismo Jesús fue el primero humilde, el primero en someterse en autoridades. Qué impresionante, ¿no? Que tengo oídos para oír, que oiga. Y resulta que Jesús se aventó el proyecto de convertir el agua en vino. Y todavía María le dice a todos los meseros ahí: síganle el rollo a mi hijo, él sabe. Todo lo que él les diga, háganlo así. Ok. Y entonces viertan agua y todo, y ahora sí van a servirlo. Pero mira lo que volvió a hacer Jesús, otra vez respetando, y dijo: llévenselo al maestresala, que es como el capitán de meseros, es como el mayordomo de la fiesta, el maestro de ceremonia, no sé cómo llamarle, ¿sí? El responsable, el que estaba diciendo: sirvan acá, allá, ¿sí? Que estaba dirigiendo eso. Los novios estaban tranquilos y alguien estaba acá: falta comida, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Vayan a conseguir. El que tenía la responsabilidad, maestresala. Jesús dijo: llévenselo a él, que él autorice. ¿Cuántos saben que Jesús es superior a cualquiera de los que estaban ahí? Pero Jesús dijo el orden primero. Y lo que dijo el maestresala, dijo: este vino está bueno. Y fue con el novio, le dice: oye, que no habíamos dicho que el mejor vino se sirve primero, porque quedas bien con los invitados. Buen vino sirvieron en la boda, y ya después el chafita que se sirve al final. Ya, porque ya andan entrados, ya no lo detectan, ¿sí o no? O sea, ya entrados, ya no saben qué le pusiste, a lo mejor alcohol 90 y tantos grados ahí. Ya no lo detectan.
Entonces esa era la forma humana que lo hacían en las fiestas. ¿Me están siguiendo? Ok. Y dijo, pero el mejor vino lo reservaste para el final. Y quiero que venga revelación en esto. En Cristo, en el alimento espiritual, en el verdadero alimento, en la verdadera bebida espiritual, el mejor es para el final. En los últimos tiempos es el mejor vino. En los últimos tiempos es el mejor alimento. Amén. El alimento espiritual es el mejor, el último. El vino que se sirve al final en Cristo es el mejor, en el nombre de Jesús. Así que lo que estás recibiendo tú en cada una de nuestras reuniones es pan y vino. Pan y vino. Y el vino no tan solo incluye lo que Jesús hizo, lo que Jesús pagó. Representa la unción de mi Madre Espíritu Santo. Mi madre viene en aquel que entendió el sacrificio de Jesús. Tomaste de ese vino, viene una embriaguez de parte de mamá sobre ti. Viene una embriaguez espérate, es por fe esto. La Biblia también menciona, no os embriaguéis en vino literal, del cual hay solución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El vino espiritual que embriaga es la unción del Espíritu Santo. Espérame, a lo mejor todavía no lo está captando, pero mi madre viene como un respaldo, como una confirmación, viene a posar sobre ti, en aquel que ha entendido lo que Jesús pagó, lo que Jesús hizo. Tú estás probando el vino de Jesús, el vino que... Y mi madre llega a embriagarte, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos porque quiero declarar unción del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, aplícale fe a esta declaración. Espíritu Santo, ven sobre cada uno. Espíritu Santo, ven hermosa, ven y trae refrigerio, ven y trae avivamiento, ven y trae de esa embriaguez, ven y trae lo que tú sabes hacer, mamá, en el nombre de Jesucristo, porque aquí se ha servido pan y vino, porque aquí se ha servido el vino final, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue sobre cada uno de ellos. Quiero tu unción, quiero tu respaldo, hermosa, quiero el refrigerio, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Lo recibimos por la fe. ¿Alguien recibe? Alguien diga recibo el vino del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle el aplauso a mi madre. Démosle el aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Haz lo tuyo, mamá. Aleluya. Hermosa presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. En el nombre de Jesús, quiero que el Espíritu Santo siga con lo suyo. La oración en la que vamos es en la número 11, que es la oración de lenguas, en diversos géneros de lenguas. Está en Corintios, en 12. Habla de los diversos géneros de lenguas. Hemos analizado, solo quiero recordarlo, que si hay diversos géneros, hay diversos motivos de las lenguas. Solo por recordarlo, uno de ellos es el edificarte a ti mismo. Con lenguas puedes edificar a la iglesia siempre y cuando hay intérprete. Hay una profecía a través de lenguas, te da lenguas Dios para edificar a la iglesia, pero hay forzosamente un intérprete cuando se trata de edificar ¿a quién? A la iglesia. Pero si no hay intérprete, dice Pablo, calle en la iglesia, pero siga hablando, no para la iglesia, no fuerte para la iglesia, sino para sí. Que estás a lo mejor, hay lenguas para que se interprete y estás Eva, Reba, Sheina, Nava, Kaira, Rabas, estás fuerte, pero no hay intérprete. Entonces, bajas, sigues hablando. Nunca dijo que no se hablen lenguas, dijo que sigan las lenguas,
pero para ti, para Dios. Eso es para edificación a sí mismo. Así que hay para edificar a la iglesia cuando hay intérprete, pero hay para edificarte a ti mismo. ¿Qué es edificarte a ti mismo? Es llenarte. Es como las pilas que es cargada la pila de tu celular, ¿no? Un celular sin carga, ¿de qué te sirve? Nomás bonito se ve, caro, bonito y todo, pero sin pila no te sirve. Muchos están así, están de bonitos, pero sin carga no sirven. Me doy a entender. Que seas edificado con hablar lenguas. Pero hay otros motivos, otros géneros, son diversos géneros, dice la Biblia. Los otros motivos, las otras razones, es para interceder por los santos. Para interceder por los santos. Por los santos, por el mundo, habla en el entendimiento, ora en el entendimiento. Pero tu intercesión para los creyentes, para los santos, ¿dónde están los santos? Que sean lenguas. Porque a veces no sabemos pedir como conviene. A veces se quieren juntar, vamos a orar y todo, vamos a orar por el pastor, por la pastora, por el hermano, por la hermana, y quieren orar en su entendimiento y a lo que ellos creen que es lo correcto. Déjame y te doy un consejo: hazlo en lenguas. Que hazlo en lenguas, porque no sé, están pasando por eso. Que no se divorcien, el divorcio no es de Dios, y declaro y te pido y oro y intercedo porque no se divorcien. Espérate, de veras, habla en lengua. Te lo digo honestamente porque tengo respaldo bíblico para hablar del divorcio que Dios sí quiere. De veras te lo digo. Yo estoy con el tema del divorcio, lo hemos estudiado, lo hemos profundizado, y estoy de acuerdo con Jesucristo cuando Jesucristo dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Lo que Dios unió significa que hay uniones que no son de Dios. Asegúrate que esa unión es de Dios, y ahí sí que no lo separe el hombre. Pero no cualquier unión es de Dios. ¿No entender? No, que es la voluntad que estén. Habla en lenguas mejor. Ora en lenguas, de veras te lo digo. Como dice mi apóstol, si van a orar por mí, que sean lenguas. Es porque afirma la Biblia que ahí en el Espíritu, en la intercesión en lenguas, es cuando intercedes la perfecta voluntad de Dios. Cuando oras en la voluntad de Dios, cuando oras como conviene, porque el Espíritu sabe cómo conviene. De manera tal que hay para edificación a la iglesia cuando hay intérprete, para edificación a ti mismo, pero también para interceder por los santos. Amén. Pero hay más diversos géneros de lenguas. También se habla de señal a los incrédulos. ¿Cuál es esa? Cuando se hablan no lenguas angélicas sino humanas. Es decir, tú y yo que somos mexicanos, si hay un chino que hable así en mandarín, tú empiezas a fluir en lenguas creyendo quién sabe qué estás hablando, pero en su lenguaje natal puedes estar hablando en chino, y entonces el chino dice: oye, yo le entiendo, y tiene un nopalón que se nota que no es chino. ¿Sí me está captando? Que puedes hablar en ruso, ¿no? Eso es para señalar a los incrédulos, como está en Hechos 2, capítulo 2, desde el 1 en adelante. Ese es otro tipo de lenguas. Pero también hay para hacer guerra. También hay lenguas, por ejemplo, en alabanza. Alabas a Dios con lenguas. Cantas a Dios en el entendimiento, pero cantaré en el entendimiento, sí, pero también en el espíritu. Así que se canta en lenguas, se adora en lenguas. Amén. Todo esto lo hemos analizado en nuestras enseñanzas. Solo quiero recordarte que hay diversos géneros de lenguas. Yo quiero cerrar así, en lenguas. ¿Y sabes qué va a venir en nuestra adoración en lenguas? En nuestra alabanza en lenguas. Va a venir de todo, edificación personal, va a haber de todo en este momento.
pero además va a venir embriaguez del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y si alguien no ha hablado en lenguas, yo voy a declarar el bautismo del Espíritu Santo. Voy a decretar que el Espíritu Santo viene sobre ti. Si alguien no ha hablado en lenguas, no se me estrese, no se me preocupe. Tal vez al inicio lo haces muy consciente, inventando tus sílabas, no tengas problema. Gente cree que viene Dios, le posee, le mueve la lengua. No, tú participas en eso. Es como cuando empiezas a manejar estándar, ¿no? O cualquier carro, empiezas a manejar. Cuando recién vas empezando, vas pendiente. Mira, derechito vas en el asiento así, espejeando cada rato y metiendo acá. ¿Cómo es el clutch, el cambio? Consciente de todo, del tope, todos los topes. ¿Sí me estás siguiendo? Que si alguien te quiere sacar plática, espérate, me desconcentras y le apagas todo, y todo el que aprendió a manejar así me va a entender. Pero llega un punto que estás ya manejas, que dicen ya por inercia, ya ni te acuerdas qué tope agarraste, ¿sí? Cuando metiste cambio, ya ni te acuerdas porque estás ya manejando. Es más, ya disfrutas la conversación del vecino, del copiloto, ¿sí o no? Y ya espejeas en automático, ya ves todo en automático y estás consciente acá. Algo así pasa en las lenguas. Primero a lo mejor y estás consciente de lo que estás hablando, pero cuando estás fluyendo, llega un punto donde te conectas con mi Madre, Espíritu Santo. Amén. Tú deja que las lenguas fluyan. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. A todos los de internet les agradezco que nos hayan seguido en la enseñanza. Declaro que la semilla incorruptible queda plantada en sus corazones, en sus mentes. En nombre de Jesús, en la medida de lo posible, déjese llenar por el Espíritu Santo. Fluyan en lenguas en el nombre de Jesús. De nuestra parte, hasta aquí la transmisión con ustedes. Les agradecemos y nos vemos el siguiente domingo. Dios me los bendice. En el nombre de Jesucristo, declaro que el Espíritu